El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas altas del Tribunal de Justicia de Barcelona, creando rayos dorados que danzaban sobre los rostros tensos de quienes aguardaban en silencio. Entre ellos, Miguel Hernández permanecía de pie junto a la mesa de los acusados, sus manos apoyadas firmemente sobre el bastón que lo había acompañado durante los últimos 8 años de su vida. A sus 42 años, Miguel llevaba el uniforme azul marino de guardia de seguridad con una dignidad que contrastaba dramáticamente con las miradas de desdén y los murmullos apenas audibles que lo rodeaban. Su pierna izquierda, rígida debido a una lesión que había sufrido en acto de servicio, lo obligaba a mantener una postura peculiar, pero su espalda permanecía erguida como un soldado en formación. La sala estaba repleta de periodistas, curiosos y familiares de las víctimas del presunto crimen que se le imputaba. Las cámaras de televisión capturaban cada gesto, cada expresión, cada momento de tensión que se respiraba en el ambiente. Miguel había sido acusado de negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones como guardia de seguridad del centro comercial Las Ramblas, donde 3 semanas atrás había ocurrido un robo que dejó a una anciana gravemente herida. La historia de Miguel era conocida por todos los presentes. Hacía 8 años, mientras cumplía sus funciones en el mismo centro comercial, había intentado detener a un grupo de delincuentes que habían asaltado una joyería. Durante la persecución, una bala perdida había impactado en su pierna izquierda, causándole una lesión permanente que afectó significativamente su movilidad. Los médicos le habían dicho que nunca volvería a caminar normalmente, pero Miguel se había negado a aceptar una pensión por discapacidad. «No soy un inválido», había declarado en múltiples ocasiones a sus supervisores. «Puedo seguir trabajando. Puedo seguir protegiendo a las personas». Y así había sido durante todos estos años. Miguel había continuado ejerciendo como guardia de seguridad, adaptándose a sus limitaciones físicas pero manteniendo siempre el mismo compromiso y la misma dedicación que lo habían caracterizado desde el inicio de su carrera. Sus compañeros de trabajo lo respetaban profundamente. Sabían que Miguel llegaba cada día 1 hora antes de su turno para revisar personalmente todos los puntos de seguridad del centro comercial. Conocía el nombre de cada comerciante, saludaba a los clientes habituales y había desarrollado un sistema de vigilancia tan eficiente que los índices de criminalidad en las Ramblas eran los más bajos de toda la ciudad. Pero el día del incidente, todo había cambiado. Según el informe policial, Miguel se encontraba en el sector norte del centro comercial cuando ocurrió el asalto en el sector sur. Los delincuentes habían ingresado por una entrada de servicio que, según la acusación, debería haber estado bajo su vigilancia directa. Durante los 10 minutos que duró el asalto, Miguel no había aparecido en la escena del crimen, y cuando finalmente llegó, los delincuentes ya habían escapado llevándose una considerable suma de dinero y dejando a doña Carmen, una mujer de 78 años, con múltiples contusiones y una fractura en la cadera. Los familiares de doña Carmen exigían justicia. Sus hijos, presentes en la sala, habían contratado al abogado más prestigioso de la ciudad para asegurar que Miguel fuera declarado culpable de negligencia y que perdiera su trabajo para siempre. «Mi madre confiaba en la seguridad de ese lugar», había declarado el hijo mayor a los medios de comunicación. «Si ese guardia hubiera estado donde tenía que estar, esto nunca habría pasado». La prensa había convertido el caso en un escándalo mediático. Los titulares de los periódicos hablaban de negligencia criminal, abandono del deber y traición a la confianza pública. Las redes sociales se habían llenado de comentarios despectivos hacia Miguel, y muchos ciudadanos exigían que fuera encarcelado. Pero quienes conocían realmente a Miguel sabían que había algo más en esta historia. Sus compañeros de trabajo habían testificado que él nunca abandonaba su puesto sin una razón válida. Su supervisor inmediato había declarado que Miguel era el empleado más confiable y dedicado que había tenido en 30 años de carrera. Incluso algunos comerciantes del centro comercial habían enviado cartas de apoyo al tribunal, relatando las múltiples ocasiones en que Miguel había evitado robos y había protegido a los clientes con valentía y profesionalismo. Ana Martínez, su abogada defensora, una joven recién graduada que había tomado el caso pro bono, sabía que tenía una batalla muy difícil por delante. Las evidencias parecían estar en contra de su cliente, pero algo en la mirada de Miguel le decía que había una verdad oculta que aún no había salido a la luz. El juez Ramón Castillo, un hombre de 60 años conocido por su rigor y su apego estricto a la ley, observaba la escena con expresión impenetrable. Había revisado el expediente múltiples veces, y según todos los indicios, se trataba de un caso relativamente simple de negligencia laboral. Sin embargo, algo en la actitud de Miguel lo intrigaba.
No había en la nerviosidad típica de un culpable, ni la desesperación de quien sabe que ha cometido un error. En su lugar, había una serenidad extraña, casi una resignación que no encajaba con el perfil de alguien que había abandonado irresponsablemente su deber. Mientras el tribunal permanecía en ese silencio cargado de tensión, Miguel recordaba los eventos de aquella fatídica tarde. Cada detalle estaba grabado en su memoria con una claridad dolorosa. Recordaba haber recibido una llamada extraña en su radio. Una voz que decía ser de seguridad central solicitando su presencia urgente en el almacén del sótano. Recordaba haber dudado, haber sentido que algo no estaba bien, pero también recordaba que la voz había mencionado un código de emergencia que solo conocían los supervisores. El descenso al sótano había sido lento debido a su discapacidad. Los escalones irregulares y la falta de ascensor en esa área del edificio hacían que cada paso fuera una pequeña lucha. Cuando finalmente llegó al almacén, no encontró a nadie. Solo había cajas apiladas y el eco de su propia respiración agitada. Intentó comunicarse por radio, pero el equipo parecía tener interferencias. Fue entonces cuando escuchó los gritos desde arriba. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que había caído en una trampa. Alguien había querido alejarlo de su posición estratégica en el momento exacto en que se produciría el asalto. Comenzó a subir las escaleras tan rápido como su condición se lo permitía, pero sabía que ya era demasiado tarde. Al llegar a la planta principal, la escena que encontró lo destrozó. Doña Carmen yacía en el suelo, gimiendo de dolor, mientras los empleados de la joyería intentaban ayudarla. Los delincuentes habían desaparecido, llevándose no solo dinero sino también la reputación y el futuro de Miguel. Durante las siguientes semanas, Miguel había intentado explicar lo ocurrido a los investigadores, pero nadie parecía creer su versión. La grabación de la llamada telefónica que había recibido había desaparecido misteriosamente del sistema de seguridad, y no había testigos que pudieran corroborar su presencia en el sótano durante el momento del asalto. Sus noches se habían convertido en largas vigilias llenas de preguntas sin respuesta. ¿Quién había hecho esa llamada? ¿Por qué alguien querría tender una trampa precisamente a él? ¿Había algo más detrás de este robo aparentemente simple? La esposa de Miguel, Carmen, había sido su único apoyo durante estos días difíciles. Madre de 2 hijos pequeños, trabajaba como enfermera en el hospital público y había tenido que tomar turnos extras para compensar el salario que Miguel había perdido al ser suspendido de su trabajo. «Yo sé quién eres», le había dicho la noche anterior al juicio, tomando sus manos entre las suyas. «Todos los que realmente te conocen saben que jamás abandonarías tu responsabilidad». Pero las palabras de aliento de su esposa no podían mitigar el peso de la culpabilidad que Miguel sentía por no haber estado allí cuando doña Carmen lo necesitaba. Independientemente de las circunstancias, una mujer inocente había resultado herida mientras él se encontraba ausente de su puesto. Esa responsabilidad moral lo atormentaba más que cualquier sentencia que pudiera dictar el tribunal. Mientras permanecía de pie en esa sala llena de miradas acusatorias, Miguel pensaba en todos los años que había dedicado a proteger a otros. Recordaba cada rostro agradecido, cada gracia susurrado por alguien a quien había ayudado, cada noche que había regresado a casa con la satisfacción del deber cumplido. Todo eso ahora parecía desvanecerse bajo el peso de esta acusación. El fiscal, un hombre corpulento de apellido Morales, conocido por su agresividad en los tribunales, había preparado meticulosamente el caso. Para él, la situación era clara. Un guardia de seguridad había abandonado su puesto. Una persona había resultado herida como consecuencia directa de esa negligencia, y la justicia exigía un castigo ejemplar. La defensa de Ana era débil, lo sabía. No tenía pruebas concretas que respaldaran la versión de Miguel, solo su palabra y el testimonio de carácter de quienes lo conocían. En el sistema judicial, eso rara vez era suficiente para vencer evidencias aparentemente sólidas como las que presentaba la fiscalía. El público presente en la sala no ocultaba su animosidad hacia Miguel. Los murmullos de desaprobación se intensificaban cada vez que él hacía algún movimiento, y las miradas de desprecio lo seguían como sombras acusatorias. Para muchos de ellos, él representaba todo lo que estaba mal en el sistema: funcionarios públicos que no cumplían con su deber, personas que se escudaban en sus discapacidades para evitar responsabilidades. Pero en medio de toda esa hostilidad, había algunas excepciones. En la tercera fila, María González, una comerciante del centro comercial cuya tienda había sido protegida por Miguel de un intento de robo 6 meses atrás, lo miraba con ojos llenos de compasión y confusión. Ella conocía el verdadero carácter de Miguel,
su dedicación inquebrantable y su valor personal. También estaba presente Luis Rodríguez, el supervisor de mantenimiento del centro comercial, quien había trabajado codo a codo con Miguel durante años y sabía que algo no encajaba en toda esta historia. Luis había intentado investigar por su cuenta lo que había ocurrido aquel día, pero se había encontrado con obstáculos extraños y respuestas evasivas de parte de la administración del centro comercial. El juez Castillo golpeó su mazo 3 veces, y el murmullo constante que había llenado la sala se desvaneció instantáneamente. «Se abre la sesión», anunció con voz firme y clara. «Fiscal Morales, proceda con su alegato inicial». El fiscal se levantó lentamente, ajustando su corbata negra y dirigiendo una mirada calculada hacia Miguel antes de comenzar su exposición. «Señorías, distinguidos miembros del jurado, nos encontramos aquí para hacer justicia por un acto de negligencia que tuvo consecuencias devastadoras para una ciudadana inocente». Morales comenzó a caminar por el estrado, sus zapatos resonando contra el mármol pulido del suelo. Miguel Hernández tenía una responsabilidad sagrada: proteger a las personas que visitaban el centro comercial Las Ramblas. Esa responsabilidad no disminuía por su discapacidad, una condición que él mismo eligió mantener al rechazar la pensión que le correspondía por derecho. Las palabras del fiscal cortaban el aire como cuchillos afilados. Miguel sintió como cada frase era diseñada para pintarlo no como una víctima de las circunstancias, sino como un hombre cuyo orgullo había puesto en peligro la seguridad de otros. El día 15 de octubre, continuó Morales, Miguel Hernández abandonó su puesto de vigilancia sin autorización y sin comunicarlo a sus superiores. Durante su ausencia, que duró exactamente 14 minutos según las grabaciones de seguridad, un grupo de delincuentes ingresó al centro comercial y perpetró un robo violento que dejó a doña Carmen Ruiz hospitalizada durante 3 semanas. El fiscal se detuvo frente al jurado, permitiendo que sus palabras calaran profundamente. «No estamos aquí para juzgar las intenciones del acusado, sino las consecuencias de sus acciones. Una mujer de 78 años sufrió fracturas múltiples porque el hombre pagado para protegerla no estaba en su lugar cuando más lo necesitaba». Ana Martínez, la abogada defensora, tomaba notas frenéticamente, sabiendo que tendría que contrarrestar cada punto del argumento de Morales. Su cliente permanecía inmóvil, absorbiendo cada acusación con una expresión que no revelaba sus pensamientos internos. La defensa intentará convencerles de que existió una conspiración, de que Miguel Hernández fue víctima de una trampa elaborada, prosiguió el fiscal con un tono que bordeaba el sarcasmo. «Pero pregúntense, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está la evidencia de esta supuesta llamada misteriosa que lo alejó de su puesto?» Morales regresó a su mesa y levantó una carpeta gruesa. «Lo que sí tenemos son hechos irrefutables. Tenemos grabaciones que muestran al acusado alejándose de su área de responsabilidad. Tenemos el testimonio de los comerciantes que confirmaron su ausencia durante el momento crítico. Y tenemos a una víctima cuya vida cambió para siempre por esta negligencia». El fiscal hizo una pausa dramática, observando los rostros del jurado antes de continuar. «Miguel Hernández no es el héroe que algunos pretenden pintar. Es un hombre que, por razones que solo él conoce, abandonó su responsabilidad en el momento más crucial. Su discapacidad no es una excusa para la negligencia. Es precisamente la razón por la cual debería haber sido más cuidadoso, más diligente». Ana sintió la tensión creciendo en la sala. Sabía que el fiscal estaba construyendo un caso sólido basado en hechos verificables, mientras que ella tendría que basarse principalmente en el testimonio de carácter y en la palabra de su cliente. «Pedimos al tribunal que considere no solo el daño causado a doña Carmen», concluyó Morales, «sino también el precedente que se establecería si permitiéramos que actos de negligencia como este quedaran impunes. La justicia exige responsabilidad, y la responsabilidad exige consecuencias». El fiscal regresó a su asiento entre aplausos contenidos de algunos miembros del público. El juez Castillo llamó al orden con su mazo antes de dirigirse a la defensa. «Señorita Martínez, proceda con su alegato». Ana se levantó con las piernas ligeramente temblorosas, pero su voz sonó firme cuando comenzó a hablar. «Honorable juez, miembros del jurado, mi cliente Miguel Hernández ha dedicado 15 años de su vida a proteger a otros. 15 años durante los cuales nunca, ni una sola vez, había sido acusado de negligencia o falta de profesionalismo». Ella se dirigió hacia Miguel, quien le dirigió una mirada de gratitud mezclada con resignación. «El hombre que ven ante ustedes no es un negligente. Es alguien que, después de sufrir una lesión grave en acto de servicio,
Eligió continuar trabajando porque creía en su misión de proteger a los demás. Es alguien que llegaba una hora antes a su trabajo cada día, que conocía por nombre a cada comerciante, que había evitado docenas de delitos durante su carrera. Ana comenzó a caminar frente al estrado, intentando establecer contacto visual con cada miembro del jurado. El fiscal quiere que crean que Miguel simplemente abandonó su puesto sin razón. Pero pregúntense, ¿tiene eso sentido? Un hombre con un historial impecable de 15 años de repente decide ser negligente sin motivo alguno. Ella regresó hacia la mesa de la defensa y tomó sus propias notas. Mi cliente recibió una llamada en su radio, una llamada que lo dirigió hacia el sótano del centro comercial con un código de emergencia legítimo. Esa llamada no fue producto de su imaginación, fue una trampa cuidadosamente orquestada para alejarlo de su puesto durante el robo. ¿Y dónde está la grabación de esa llamada?, interrumpió el fiscal desde su asiento. El juez golpeó su mazo. Fiscal Morales, mantenga el orden. Tendrá su oportunidad de objetar durante la presentación de evidencias. Ana asintió agradecida y continuó. Es cierto que la grabación de esa llamada ha desaparecido misteriosamente del sistema de seguridad. Pero pregúntense, ¿no es eso precisamente lo que esperaríamos si alguien hubiera planeado cuidadosamente este crimen? La joven abogada se acercó al jurado, bajando ligeramente su voz para crear un ambiente más íntimo. Miguel Hernández no es perfecto, ninguno de nosotros lo es. Pero es un hombre bueno que se encontró en una situación imposible. Cuando se dio cuenta de que había sido engañado, intentó regresar a su puesto tan rápido como su discapacidad se lo permitió. Encontró a doña Carmen herida y fue el primero en llamar a los servicios de emergencia. Ana hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala. No las pedimos que ignoran el sufrimiento de doña Carmen. Es una víctima inocente de un crimen terrible. Pero también les pedimos que no conviertan a Miguel en un chivo expiatorio para un crimen que no cometió. Él también es una víctima en esta historia. Durante la siguiente hora, ambos lados presentaron a sus testigos. El fiscal llamó primero al hijo de doña Carmen, quien describió emocionalmente el impacto que el incidente había tenido en la vida de su madre. Sus palabras estaban cargadas de dolor y rabia, y más de una persona en el público se secó las lágrimas mientras él hablaba. Mi madre había ido a comprar un regalo para su nieta, dijo con voz quebrada. Era algo que hacía todas las semanas desde hace años. Confiaba en ese lugar, se sentía segura allí. Ahora tiene miedo de salir de casa. Ana no hizo preguntas al testigo durante el contrainterrogatorio. Sabía que cualquier intento de minimizar el sufrimiento de la víctima sería contraproducente para su caso. El siguiente testigo del fiscal fue el supervisor de seguridad del centro comercial, un hombre llamado Ricardo Vega que había trabajado en el lugar durante más de 20 años. Su testimonio fue técnico y preciso, confirmando que Miguel había abandonado su posición sin autorización y sin comunicarlo a través de los canales apropiados. En nuestro protocolo, explicó Vega, cualquier movimiento fuera del área asignada debe ser comunicado y autorizado. Miguel sabía esto perfectamente. Había recibido entrenamiento específico sobre estos procedimientos múltiples veces durante su carrera. Durante el contrainterrogatorio, Ana intentó explorar la posibilidad de que alguien hubiera manipulado el sistema de comunicaciones, pero Vega insistió en que eso era técnicamente imposible sin acceso autorizado. La defensa presentó entonces a sus propios testigos. María González, la comerciante que había sido protegida por Miguel meses atrás, habló con pasión sobre el carácter y la dedicación del acusado. Miguel salvó mi negocio y posiblemente mi vida, declaró con lágrimas en los ojos. 3 hombres intentaron robar mi joyería en marzo pasado. Miguel los enfrentó solo, a pesar de su discapacidad, y logró detenerlos hasta que llegó la policía. Ese no es el comportamiento de un hombre negligente. Varios otros comerciantes testificaron en términos similares, creando un retrato de Miguel como un empleado excepcional y una persona de carácter intachable. Pero Ana sabía que los testimonios de carácter, aunque importantes, no eran suficientes para contrarrestar las evidencias físicas que presentaba la fiscalía. El momento más emotivo llegó cuando la esposa de Miguel, Carmen, tomó el estrado. Con voz temblorosa pero determinada, describió al hombre con quien había compartido 18 años de matrimonio. Miguel nunca ha faltado a su palabra en todos los años que lo conozco, declaró. Cuando me dice que va a hacer algo, lo hace. Cuando promete proteger a alguien, cumple esa promesa. La noche después del incidente llegó a casa destrozado, no porque temiera las consecuencias para él, sino porque se culpaba por no haber estado allí para proteger a doña Carmen. Carmen Hernández describió las noches de insomnio de su esposo,
sus intentos desesperados por recordar cada detalle de aquella tarde, su negativa a aceptar cualquier ayuda legal que no fuera gratuita porque no quería que su familia se endeudara por su fracaso. Él cree que falló, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero yo sé que alguien lo engañó, alguien lo usó. Miguel jamás abandonaría su responsabilidad voluntariamente. El fiscal objetó varias veces durante el testimonio de Carmen, argumentando que se trataba de especulación y no de hechos, pero el juez permitió que continuara, reconociendo la importancia del testimonio para establecer el carácter del acusado. Cuando finalmente Miguel fue llamado a testificar en su propia defensa, el silencio en la sala se volvió absoluto. Cada persona presente parecía contener la respiración mientras él se dirigía lentamente hacia el estrado, apoyándose en su bastón con cada paso cuidadosamente medido. Miguel se acomodó en la silla del estrado con movimientos deliberados y cuidadosos. Sus manos encontraron automáticamente el bastón, colocándolo a su lado como un ancla en medio de la tormenta de emociones que lo rodeaba. Levantó la vista hacia el tribunal, y por primera vez desde que comenzó el juicio, su expresión mostraba algo más que resignación. Había determinación en sus ojos. Ana se acercó a su cliente con pasos medidos. Miguel, por favor, cuéntenos en sus propias palabras qué ocurrió el día 15 de octubre. Miguel tomó una respiración profunda antes de comenzar. Su voz, aunque suave, llegó claramente a todos los rincones de la sala. Ese día llegué al trabajo a las 7 de la mañana, como siempre. Mi turno comenzaba a las 8. Pero me gustaba revisar personalmente todos los puntos de seguridad antes de que abriera el centro comercial. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Revisé las cámaras, verifiqué todas las salidas de emergencia, hablé con el personal de limpieza sobre cualquier anomalía que hubieran notado durante la noche. Todo estaba normal. El día transcurrió sin incidentes hasta aproximadamente las 3:30 de la tarde. Miguel bajó la vista hacia sus manos por un momento, como si estuviera reviviendo cada detalle de aquella tarde. Estaba en mi ronda habitual por el sector norte cuando escuché mi radio. La voz del otro lado se identificó como Carlos Méndez, del Departamento de Seguridad Central. Dijo que había una emergencia en el almacén del sótano, algo sobre una posible fuga de gas, y me dio el código de emergencia Alfa 73. El fiscal Morales se inclinó hacia adelante en su asiento, tomando notas rápidamente. Ana continuó con sus preguntas. Reconoció esa voz. No la reconocí, admitió Miguel. Pero el código de emergencia era correcto. Ese código solo lo conocen los supervisores y el personal de seguridad autorizado. Pensé que tal vez era alguien del turno de noche o un supervisor nuevo. En una emergencia de gas, cada segundo cuenta. Miguel describió su descenso al sótano, la dificultad que representaba para el bajar las escaleras irregulares, la confusión al no encontrar a nadie en el almacén. Intenté comunicarme por radio para confirmar la situación, pero había mucha interferencia. Fue entonces cuando escuché los gritos desde arriba. Su voz se quebró ligeramente. Supe inmediatamente que había sido engañado. Subí tan rápido como pude, pero con mi condición, sé que no fue suficientemente rápido. Ana se acercó más al estrado. Miguel, durante sus 15 años como guardia de seguridad, había abandonado su puesto alguna vez sin autorización. Nunca, respondió Miguel con firmeza. Ni una sola vez. Mi trabajo era proteger a las personas, y esa responsabilidad nunca la tomé a la ligera. Cuando llegó el turno del fiscal para el contrainterrogatorio, Morales se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Hernández, usted afirma que recibió una llamada misteriosa. ¿Tiene alguna prueba de esta llamada? La grabación desapareció del sistema, respondió Miguel tranquilamente. Qué conveniente, murmuró Morales. Y este supuesto Carlos Méndez del Departamento de Seguridad Central, ¿lo ha visto alguien más? No sé, admitió Miguel. No he tenido acceso a los registros de personal. Morales comenzó a caminar frente al estrado, aumentando la presión. ¿No es cierto que usted había estado bajo estrés considerable debido a su discapacidad? No es posible que simplemente necesitara un descanso y abandonó su puesto. Miguel lo miró directamente a los ojos. Señor fiscal, mi discapacidad nunca ha sido un impedimento para cumplir mi trabajo. Al contrario, me ha hecho más consciente de la importancia de estar presente para quienes me necesitan. Pero usted rechazó la pensión por discapacidad a la que tenía derecho, insistió Morales. ¿No sugiere eso que tiene problemas para aceptar su condición? Ana se levantó para objetar, pero Miguel levantó ligeramente la mano, pidiendo permiso para responder. Rechacé la pensión porque quería seguir siendo útil. Quería seguir protegiendo a las personas.
Si eso es un defecto, entonces me declaro culpable de él. La respuesta de Miguel resonó en la sala, y varios miembros del jurado intercambiaron miradas. Morales, sintiendo que no estaba logrando el impacto deseado, cambió de táctica. Señor Hernández, ¿no es cierto que en los últimos meses había estado considerando buscar otro trabajo? Miguel frunció el ceño. No sé de dónde sacó esa información, pero es falsa. Amaba mi trabajo. Morales regresó a su mesa y tomó un documento. Tengo aquí una declaración de un compañero suyo que afirma haberlo escuchado quejarse sobre las dificultades físicas de su trabajo. Ana se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. No se ha presentado ese documento como evidencia durante el descubrimiento. El juez Castillo asintió. Sostenida. Fiscal Morales, limite sus preguntas a las evidencias presentadas apropiadamente. Morales guardó el documento, claramente frustrado. Hizo algunas preguntas más, pero era evidente que no estaba logrando quebrar el testimonio de Miguel. Cuando terminó el contrainterrogatorio, Miguel regresó a la mesa de la defensa con la misma dignidad con la que había subido al estrado. El juicio continuó durante 2 días más. Se presentaron expertos en seguridad que analizaron los protocolos del centro comercial, técnicos en comunicaciones que explicaron la imposibilidad de recuperar la grabación supuestamente perdida, y psicólogos que testificaron sobre el impacto de la discapacidad en el desempeño laboral. Pero fue durante el último día del juicio cuando ocurrió algo inesperado. Luis Rodríguez, el supervisor de mantenimiento que había estado investigando por su cuenta, se acercó a Ana durante un receso con una expresión de urgencia en su rostro. «Necesito hablar contigo inmediatamente», le susurró. «Creo que encontré algo importante». Ana lo siguió hasta un rincón apartado del pasillo. Luis sacó un sobremanila de su chaqueta. «He estado revisando los registros de personal y las grabaciones de seguridad de las semanas anteriores al robo. Encontré algo que la policía pasó por alto». Abrió el sobre y sacó varias fotografías. «Estas son imágenes de las cámaras de seguridad del estacionamiento de empleados. Mira esta», dijo señalando una foto particular. 3 días antes del robo, este hombre se reunió con Ricardo Vega en el estacionamiento. Ana estudió la imagen. Mostraba a Ricardo Vega, el supervisor de seguridad que había testificado contra Miguel, hablando con un hombre desconocido junto a un automóvil. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Ana. «Ese es José Martín», respondió Luis con gravedad. «Fue arrestado la semana pasada por liderar la banda que robó el centro comercial». Ana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Estás diciendo que Ricardo Vega conocía a uno de los ladrones?». «No solo lo conocía», continuó Luis. «Tengo más fotos de reuniones entre ellos durante las 2 semanas anteriores al robo. Y hay algo más». Sacó otro documento del sobre. «Revisé los registros financieros de Vega. Hizo un depósito de 15.000 euros en su cuenta bancaria el día después del robo». Ana miró las evidencias con incredulidad. «Luis, ¿por qué no llevaste esto a la policía directamente?». «Lo intenté», respondió Luis amargamente. «Pero Vega tiene contactos allí. Cuando traté de presentar estas evidencias, me dijeron que ya tenían a su culpable y que no necesitaban complicar el caso. Fue entonces cuando decidí acercarte a ti». Ana tomó las fotografías y documentos. «Esto cambia todo. Tengo que presentar esta evidencia al tribunal inmediatamente». Regresaron corriendo a la sala del tribunal. Ana solicitó una reunión urgente con el juez y el fiscal. Durante la siguiente hora, presentó las nuevas evidencias que Luis había descubierto. El fiscal Morales examinó los documentos con creciente consternación. Era evidente que no había estado al tanto de la conexión entre Ricardo Vega y los ladrones. «Su señoría», dijo finalmente, «solicito un receso para investigar estas alegaciones». El juez Castillo estudió las evidencias cuidadosamente. «Se concede un receso de 2 horas. Quiero que ambas partes verifiquen la autenticidad de estos documentos». Durante esas 2 horas, la investigación policial confirmó la veracidad de las fotografías y documentos presentados por Luis. Más aún, cuando confrontaron a Ricardo Vega con las evidencias, él finalmente confesó su participación en el robo. Vega admitió haber recibido dinero de los ladrones a cambio de información sobre los horarios de seguridad y las rutinas de Miguel. Confesó haber sido él quien había hecho la llamada falsa para alejar a Miguel de su posición durante el robo. La voz distorsionada electrónicamente había sido suficiente para engañar a Miguel, quien no lo había reconocido. Cuando el tribunal se reconvirtió, el fiscal Morales se levantó con expresión sombría. «Su señoría, a la luz de las nuevas evidencias presentadas,
La fiscalía retira todos los cargos contra Miguel Hernández. Es claro que el señor Hernández fue víctima de una conspiración criminal y que actuó de buena fe basándose en información que creía legítima. Un murmullo de asombro llenó la sala. Miguel, que había permanecido sentado en silencio durante toda la presentación de las nuevas evidencias, parecía no poder procesar completamente lo que estaba ocurriendo. El juez Castillo golpeó su mazo para restaurar el orden. Miguel Hernández, dijo dirigiéndose directamente al acusado, queda usted completamente exonerado de todos los cargos. Es evidente que fue víctima de una trampa elaborada y que su carácter y profesionalismo nunca estuvieron en cuestión. La sala estalló en aplausos. Carmen Hernández corrió hacia su esposo, quien se había levantado lentamente, aún procesando su liberación. Muchos de los comerciantes que habían testificado a su favor se acercaron para felicitarlo. Pero en medio de toda la celebración, Miguel buscó con la mirada a los familiares de doña Carmen. Los encontró en la parte trasera de la sala, observando la escena con expresiones complejas que mezclaban alivio con confusión. Miguel se separó suavemente del abrazo de su esposa y de las felicitaciones de quienes lo rodeaban. Con paso lento pero determinado, se dirigió hacia la parte trasera de la sala donde permanecían los familiares de doña Carmen. El murmullo de celebración se fue apagando gradualmente a medida que las personas se daban cuenta de hacia dónde se dirigía. El hijo mayor de doña Carmen, Roberto Ruiz, un hombre de 50 años con canas prematuras y arrugas profundas que hablaban del estrés de las últimas semanas, observó acercarse a Miguel con una mezcla de emociones contradictorias. Durante todo el juicio había visto en él al culpable del sufrimiento de su madre, pero ahora sabía que Miguel había sido tan víctima como doña Carmen. Miguel se detuvo frente a la familia, apoyándose en su bastón. Los periodistas que aún permanecían en la sala dirigieron sus cámaras hacia este encuentro inesperado. Ana Martínez, que había comenzado a recoger sus documentos, se detuvo para observar la escena. Señor Ruiz, comenzó Miguel con voz suave pero clara. Sé que ninguna disculpa puede deshacer lo que le pasó a su madre. Sé que durante estas semanas usted y su familia han pasado por un infierno, creyendo que yo había fallado en mi deber de protegerla. Roberto Ruiz lo observaba en silencio, sin saber exactamente cómo responder. Su hermana menor, Patricia, se acercó más a él, buscando apoyo. La verdad es, continuó Miguel, que aunque ahora sabemos que fui engañado, aunque sabemos que no abandoné mi puesto voluntariamente, eso no cambia el hecho de que no estuve allí cuando su madre me necesitaba. Su voz se quebró ligeramente. Y eso es algo con lo que voy a tener que vivir por el resto de mi vida. Miguel hizo una pausa, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Quiero que sepa que cada noche desde el incidente he pensado en doña Carmen. He pensado en que hubiera sido diferente si hubiera dudado de esa llamada, si hubiera sido más suspicaz, si hubiera encontrado una manera de verificar la información antes de alejarme de mi puesto. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel mientras continuaba hablando. Su madre depositó su confianza en el sistema de seguridad del centro comercial, y ese sistema falló. Yo fallé. No en la forma que pensábamos, pero fallé. Roberto Ruiz sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había imaginado este momento. Había ensayado mentalmente las palabras furiosas que le diría a Miguel cuando finalmente pudiera confrontarlo. Pero ahora, viendo a este hombre quebrado por el peso de una culpa que no le correspondía completamente, no encontraba lugar para la ira. Señor Hernández, dijo Roberto con voz ronca, usted también fue víctima en esto. Mi madre no querría que usted se culpara por lo que otros planearon. Miguel negó con la cabeza. Su generosidad me honra, señor Ruiz, pero la responsabilidad no desaparece solo porque haya sido manipulado. Yo elegí este trabajo porque quería proteger a personas como su madre. Y cuando ella más me necesitó, no estuve allí. Patricia Ruiz, que había permanecido callada, se acercó un paso. ¿Cómo está mi madre ahora?, preguntó Miguel, dirigiéndose a ella. Está mejor, respondió Patricia con lágrimas en los ojos. Físicamente se está recuperando. Los huesos están sanando. Pero emocionalmente. Dejó la frase incompleta. Miguel asintió con comprensión. ¿Sería posible que yo fuera a visitarla? Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero me gustaría disculparme con ella personalmente. Roberto intercambió una mirada con su hermana. No sé si eso sería bueno para ella ahora mismo, respondió honestamente. Tal vez en el futuro, cuando haya procesado todo esto. Lo entiendo completamente, dijo Miguel. Pero por favor, dígale que lamento profundamente lo que le pasó.
Dígale que no pasa un día sin que piense en ella y sin que desee haber estado allí para protegerla. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Roberto Ruiz extendió su mano hacia Miguel. Señor Hernández, mi madre me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Hoy la verdad salió a la luz. Y eso significa que usted puede encontrar paz con su conciencia. Miguel tomó la mano de Roberto con ambas suyas, un gesto que fue captado por todas las cámaras presentes. Gracias, murmuró. Su perdón significa más para mí de lo que puede imaginar. Patricia también se acercó y tomó la mano de Miguel. Cuidaremos de que mi madre sepa la verdad. Ella merece saber que usted no la abandonó intencionalmente. El encuentro duró solo unos minutos más, pero su impacto resonó en toda la sala. Los periodistas que habían venido esperando capturar la caída de un guardia de seguridad negligente, se encontraron en su lugar documentando un momento de reconciliación y humanidad que trascendía las circunstancias legales. Cuando finalmente la familia Ruiz se retiró de la sala, Miguel se quedó solo por un momento, absorbiendo la magnitud de todo lo que había ocurrido. Ana se acercó a él, colocando suavemente su mano en su hombro. Miguel, dijo, sé que esto ha sido una montaña rusa emocional, pero quiero que sepa que usted ha demostrado una dignidad y una humanidad extraordinarias a lo largo de todo este proceso. Miguel la miró con una sonrisa triste. Ana, sin usted y sin Luis, yo estaría camino a la prisión ahora mismo. No sé cómo agradecerles. No agradezcamos aún, respondió Ana. Tenemos que asegurarnos de que usted reciba una compensación por todo lo que ha pasado. Y más importante, tenemos que asegurarnos de que recupere su trabajo si eso es lo que quiere. Miguel consideró sus palabras. Honestamente, no sé si quiero volver. No sé si puedo volver a confiar en mi capacidad para proteger a otros después de todo esto. Carmen Hernández, que había estado dando entrevistas a los periodistas, se acercó a su esposo. Miguel, mi amor, eso es algo que puedes decidir con tiempo. Ahora lo importante es que estás libre, que tu nombre ha sido limpiado, y que podemos comenzar a sanar como familia. Luis Rodríguez también se acercó al grupo. Miguel, quiero que sepas que el centro comercial está ansioso por tenerte de vuelta. Con las mejoras en seguridad que van a implementar después de todo esto, van a necesitar a alguien con tu experiencia y tu integridad. Además, añadió Ana, Ricardo Vega va a enfrentar cargos criminales serios. Conspiración, soborno, complicidad en robo agravado. Va a pasar muchos años en prisión. Miguel asintió, pero no había satisfacción en su expresión. Me alegra que se haga justicia, pero nada de eso va a devolverle a doña Carmen su sensación de seguridad. Durante las siguientes semanas, la historia de Miguel se volvió nacional. Los medios de comunicación que inicialmente lo habían pintado como un villano, ahora lo presentaban como un héroe que había sido traicionado por el sistema que había servido fielmente durante años. Recibió ofertas de trabajo de empresas de seguridad de todo el país, ofertas para escribir un libro sobre su experiencia, invitaciones para dar charlas sobre integridad y perseverancia. Pero Miguel declinó la mayoría de estas oportunidades, prefiriendo la tranquilidad de su hogar mientras decidía qué rumbo tomar para su futuro. Un mes después del juicio, Miguel finalmente tomó una decisión. Regresó al centro comercial Las Ramblas, no como empleado, sino como visitante. Caminó lentamente por los pasillos que había patrullado durante tantos años, observando los cambios que se habían implementado en el sistema de seguridad. Se detuvo en el lugar exacto donde había encontrado a doña Carmen herida. Permaneció allí durante varios minutos, en silencio, como si estuviera teniendo una conversación privada con sus propios recuerdos y remordimientos. Fue entonces cuando decidió que quería regresar al trabajo. No por el dinero o por demostrar algo a los demás, sino porque había entendido que su verdadera vocación no era solo proteger edificios o mercancía, sino proteger a las personas que confiaban en él. 2 semanas después, Miguel reanudó sus funciones como jefe de seguridad del centro comercial Las Ramblas, un puesto que la administración había creado especialmente para él. Su primera acción fue implementar un nuevo protocolo de verificación para todas las comunicaciones de emergencia, asegurándose de que ningún otro guardia pudiera ser víctima del tipo de engaño que él había sufrido. En su segundo día de regreso al trabajo, mientras realizaba su ronda matutina, Miguel se encontró con una sorpresa inesperada. Doña Carmen Ruiz caminaba lentamente por el pasillo central del centro comercial, apoyada en un andador pero claramente determinada a recuperar su independencia. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Miguel sintió que su corazón se detenía por un momento,
inseguro de cómo reaccionaría ella al verlo. Pero doña Carmen hizo algo que él no esperaba. Sonrió y comenzó a caminar hacia él. Señor Miguel, dijo cuando se acercó, mis hijos me contaron toda la verdad sobre lo que pasó. Miguel se quitó la gorra respetuosamente. Señora Carmen, no sabe cuánto lamento. Ella levantó su mano para detenerlo. Joven, usted no tiene nada de que disculparse conmigo. Usted también fue víctima de esos criminales. Su voz era firme pero amable. Lo que me preocupa ahora es que usted pueda perdonarse a sí mismo. Miguel sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. No sé si puedo, señora. Siento que fallé en protegerla cuando más me necesitaba. Doña Carmen le tomó la mano con sus manos arrugadas pero sorprendentemente fuertes. Mijo, usted ha estado protegiéndome durante años sin que yo lo supiera. Cada vez que venía aquí me sentía segura. Era porque usted estaba haciendo su trabajo. Un día malo no borra años de días buenos. Permanecieron allí durante varios minutos, dos personas que habían sido víctimas de la misma conspiración, encontrando sanación en el perdón mutuo y en la comprensión de que a veces las verdaderas batallas no se pelean en los tribunales, sino en los corazones de las personas que eligen la compasión sobre la amargura. Desde ese día, Miguel continuó trabajando en el centro comercial con un propósito renovado. Había aprendido que la verdadera fortaleza no venía de evitar caerse, sino de levantarse cada vez que uno caía, y que el verdadero heroísmo se encontraba no en la perfección, sino en la persistencia ante la adversidad. La historia de Miguel se convirtió en un recordatorio de que la justicia a veces llega tarde, pero que cuando llega, tiene el poder de sanar no solo a los acusados, sino a todas las personas cuyas vidas han sido tocadas por la injusticia. Y más importante aún, demostró que el momento más poderoso en cualquier historia de redención no es cuando se prueba la inocencia, sino cuando las víctimas eligen extender el perdón y cuando los acusados encuentran la humildad para aceptar tanto su dolor como su liberación.